Hola chicos, ¿qué tal? Vamos en esta ocasión a dar un pequeño repaso de esta diapositiva que ya la vimos en el aula y la discutimos, pero como le puse un cuestionario que trata de un repaso de los puntos de costo de alimentos y bebidas, le voy a poner este pequeño video. ¿Qué son los costos por proceso? Cuando hablamos de costo por proceso, es aquel sistema de costo que usan las empresas que tienen una producción continua, un proceso continuo, como el caso de la zona franca, que se debe calcular el costo de cada unidad que se fabrica, pero esas unidades pasan por diferentes procesos. Los, los elementos que intervienen en una producción de costo, como la zona franca, se van cargando los costos de producción de cada proceso, y en caso de que la producción se termine en ese proceso, entonces hay que dividir el costo total de producción entre las unidades producidas. En caso de que la producción no se termine en ese proceso, entonces el costo de ese proceso debe ser transferido al siguiente proceso, y luego los costos de ese proceso serán transferidos al otro, y así sucesivamente hasta que termine la fabricación del producto. Y al final vamos a tener el total de costo de producción, que se va a dividir entre las unidades ya producidas. Veamos este ejemplo. Si una empresa fabrica 50.000 unidades a un costo de 1.750.000, entonces ¿qué tendríamos que hacer para determinar el costo unitario? Dividimos el 1.750.000 entre las 50.000 unidades, y eso nos va a dar un resultado de 35 pesos por cada unidad, o por cada pantalón o camisa o pieza que se esté fabricando en ese momento. En caso de que en ese proceso de producción se queden algunas unidades en el proceso, entonces hay que utilizar un tecnicismo llamado producción equivalente para poder determinar cómo sale la producción de las unidades que se quedaron en proceso y cómo salieron las unidades que fueron terminadas en el proceso productivo. Cuando nos encontramos en un proceso de producción continua, que si tenemos una unidad de producción que se llama corte, el costo de esa primera unidad de producción debe transferirse al segundo proceso, que sería ensamblado. Tendríamos corte y ensamblado. ¿Y qué va pasando con los costos? Que el costo del proceso A debe pasarse al siguiente proceso. De esa misma forma, esos costos acumulados van pasándose de un proceso a otro, como lo decía anteriormente, y al final vamos a tener la producción terminada para el periodo dividido entre la cantidad de unidades producidas. Los costos se van transfiriendo y al final tenemos el total de costos producidos. En términos numéricos, si para fabricar 50.000 unidades gastamos 600, en el proceso B gastamos 500, esos 600 pasan al proceso B, más lo del proceso C, y al final tendríamos en esta forma. Tendríamos que el proceso A se gastaron 600, luego pasaríamos al proceso B y se sumarían los 600 más los 500 del proceso B. En el proceso C tendríamos los 600 más los 500 del B más 650 del C. En términos de costo de unidades, tendríamos que en el primer proceso las unidades llevan un costo de 12.000. En el segundo proceso, en el proceso B, ya el costo de las unidades suben a 22, y en el tercer proceso ya se han gastado 1.750.000 para producir las mismas 50.000 unidades, y tenemos que las unidades ya salen al final de la producción a 35 pesos. Básicamente existen dos métodos para la determinación del costo de producción por proceso. Un método es el método promedio ponderado y el otro método es el método PETS. ¿Qué sucede cuando hablamos del método promedio? El método promedio lo que hace es que junta todas las unidades del proceso productivo. En este método las unidades pierden completamente su identidad. Veamos este ejemplo. Si tenemos
en el inventario inicial 50.000 unidades con un costo de 10.000 de 1.000 y entran al periodo 100 unidades con un costo de 1.500, al final tendremos 150 unidades divididas entre 2.500 que se ha gastado entre las unidades que estaban en proceso más las que entraron del periodo, tendríamos 2.500. ¿Qué pasa con eso? Que cuando dividimos 2.500 entre 150, las unidades las estaríamos promediando todas a 16.67, o sea que el costo de la unidad que estaban en proceso perdieron totalmente su identidad al mezclarse con las demás unidades. Eso es lo que pasa con el método promedio. Mientras que en el método PET, primero en entrar, primero en salir, las unidades van a mantener su identidad. O sea, que las unidades que estaban en inventario, que son las primeras que se van a fabricar, tienen un costo de 20 pesos por unidad. Y las que entraron al proceso productivo, que son 100 unidades a 1.500, van a mantener un costo unitario de 15 pesos. O sea que podemos determinar a qué costo sale cada unidad. Mientras que en el método promedio, como vemos aquí debajo, pierden totalmente su identidad. Bien, hablemos ahora un poco de lo que son los costos de alimentos y bebidas y cómo son aplicados o cómo se determina el costo de alimentos y bebidas en un hotel o en un restaurante, donde se pretende determinar el costo por día de los alimentos y de la bebida. Es la técnica más utilizada en los hoteles. ¿Qué sucede con los hoteles? Almacenan todas sus mercancías, todo lo que compran va directamente al almacén. Luego del almacén, por un mecanismo que ellos tienen que se llama requisición de mercancía, sacan la mercancía del almacén y esa mercancía va cargada a la cocina, que es solicitada por el chef, a los bares, que es solicitado por el gerente de bares, a ama de llave, por la encargada de ama de llave, a recepción, donde llegan los huéspedes, a recursos humanos y así sucesivamente. Luego esos alimentos que son sacados de la cocina, si nosotros tenemos una requisición parecida a esta que está aquí, donde el chef saca esos alimentos, son cargados a la cocina. Luego el departamento de recepción tiene que dar, o ama de llave, cuánto es la ocupación del hotel y el total de costo es dividido entre la cantidad de huéspedes. Entonces eso nos va a dar a nosotros como resultado el costo de alimento por día. Esa misma técnica se usa en el caso de los bares. Los bares sacan por medio de requisición los alimentos que van a usar por día. Esos alimentos son cargados al departamento de bar en el sistema. Se divide entre la ocupación y eso nos va a dar un costo de bebida diario. El costo de alimento y de bebida en los hoteles debe determinarse diariamente. Bien, para finalizar, solamente me resta decirles que en cuanto al almacén, el almacenista debe de ir actualizando diariamente lo que es su inventario, o sea, el inventario existente menos la salida, y a esa salida se le deben de sumar los productos que van llegando o las entradas para mantener diariamente actualizado su inventario. O sea, que es una técnica que hace el departamento de costo, donde tiene que ir dando salida a los productos que van requisando los diferentes departamentos y dándole entrada a toda esa mercancía que va llegando. Es una labor de recepción de mercancía. Todo esto lleva un proceso, lo hemos explicado en algunas ocasiones, cuál es el proceso de compra de los hoteles. Para determinar el costo de alimentos y bebidas es una tarea bien ardua de la hotelería, pero es algo muy bonito y que merece toda nuestra atención. Le voy a subir este videito a la plataforma para que a ustedes les sirva como repaso. Pasen feliz resto del día. Lo voy a poner a través de YouTube. Recuerden suscribirse al canal y si les gusta el video le dan manita arriba. Bueno,